Buen día, mi nombre es Kevin Humberto Rodríguez Quintanilla y en esta presentación vamos a hablar acerca del Treponema pallidum y la enfermedad que provoca, que es la sífilis. Vamos a hablar acerca de su historia, de dónde proviene, su epidemiología, cómo se ha estado distribuyendo en todo el mundo, su diagnóstico, su tratamiento y también cómo prevenir esta enfermedad de transmisión sexual que pues es muy recurrente o se ve bastante en jóvenes y adultos con una vida sexual muy activa. Como vemos en la siguiente diapositiva, hay dos especies de treponema que van a producir enfermedades en el ser humano, las cuales una es la que vamos a ver en la presentación, la otra no, pero no está de más mencionarla. Y que son la Treponema pallidum, la que vamos a ver en la presentación, y la Treponema caretum, que es la que solo vamos a mencionar. Vemos que la Treponema pallidum se va a dividir en tres subespecies, que son la pallidum, provocando la sífilis venérea, la endemicum, provocando la sífilis endémica, la pertenue, provocando la frambesia. Y la otra que no vamos a ver en este video, que va a ser la caretum, que esta solo va a provocar la enfermedad de Pinta. Ahora, todas estas son morfológicamente idénticas, las tres de la pallidum, con la misma respuesta serológica en el ser humano y son sensibles a la penicilina. Pero ¿cómo lo vamos a diferenciar? Pues estas se distinguen por sus características epidemiológicas, su presentación clínica y la gama de animales experimentales. Ahora, podemos hablar de la Treponema pallidum, podemos decir de que no se distinguen de otros treponemas patógenos. Desde el punto de vista morfológico, es un organismo espiral muy fino que va a medir desde 5 a 20 micras de rango de largo y 0,2 micras de ancho. Va a presentar de 4 a 14 espiras de igual tamaño separadas por una micra una de otra, que aumentan en periodicidad y disminuyen en amplitud hacia los extremos, dando una forma afilada a la célula. Los treponemas patógenos terminan en punta fina, que es como un sacacorchos invertido. Los no patógenos tienen los extremos redondeados. Estos organismos son muy móviles en medios líquidos, giran alrededor de su eje longitudinal y poseen movimientos vigorosos de flexión y traslación. La sífilis es una treponematosis sistémica con tres posibles fases clínicas y periodos de latencia variables. La fase primaria se caracteriza por la presencia del chancro, una úlcera dura e indolora. El chancro primario aparece en el sitio de exposición cerca de 3 semanas después del contacto con las lesiones infecciosas de otra persona. El chancro puede encontrarse en la piel o en las mucosas de cualquier parte del cuerpo. Y si bien por lo general se ubica en el pene, la vulva, la boca o la piel perianeal, puede aparecer internamente en el cuello uterino o en el recto y pasar desapercibido. A menudo, junto con la lesión primaria, se presenta adenomegalia regional firme, indolora y no fluctuante. Sin tratamiento, el chancro involuciona en el término de 4 a 6 semanas. Historia. Para la historia no tenemos como algo 100% confirmado, no hay nada confirmado de que la sífilis proviene de tal país, la sífilis surgió en tal año, nada. Entonces, pero hay teorías. Entonces, desde hace bastantes décadas se viene discutiendo de dónde proviene, de dónde se originó, pero hubo una teoría que él alzó, que fue unos esqueletos enterrados que se descubrieron y que se estudiaron. Pues estos estaban enterrados en América, en Europa, en Asia y en África. Esto dio una probabilidad de que la enfermedad que ahora conocemos como sífilis haya evolucionado a partir de la frambesia, que la vimos en la anterior diapositiva.
y más recientemente del Behel. Cada enfermedad determina alteraciones óseas características. Las primeras evidencias de enfermedad treponémica se han encontrado en África y desde allí se diseminó a América a través de Asia. Cuando Colón navegó hacia América, la sífilis ya estaba bien establecida en el Nuevo Mundo, incluida la República Dominicana, donde él llegó. Por el contrario, no existen datos de que haya habido sífilis en Europa antes del regreso de Colón, ni tampoco en África, ni tampoco en Asia. Por lo tanto, es probable de que Colón, al llegar a América, contrajo la sífilis y cuando él volvió al continente europeo, ya volvió con esa enfermedad a propagarla en todo el viejo mundo. Reservorio. Vemos de que el Treponema pallidum solo habita en seres humanos. Nunca se ha logrado el cultivo del Treponema pallidum, el patógeno, en medios artificiales, o ya sea en huevos fecundados o cultivos de tejido. En líquidos de suspensión apropiados y en presencia de sustancias reductoras, el Treponema pallidum puede conservar su movilidad de 3 a 6 días a 25 grados Celsius, en sangre completa o en plasma almacenado a 4 grados Celsius. Los microorganismos siguen siendo variables durante 24 horas como mínimo, y ello adquiere importancia potencial en el caso de las transfusiones de sangre. La incapacidad para crecer in vitro ha limitado la detección de los factores de virulencia específicos de este microorganismo. Sin embargo, el análisis de toda la secuencia genómica y las propiedades estructurales únicas de esta espiroqueta han revelado algunos datos. Aunque una serie de lipoproteínas están ancladas en la membrana cicloplasmática bacteriana, la mayor parte o todas de ellas no se exponen en la superficie de la membrana externa. Por lo tanto, no presenta antígenos específicos de especie en la superficie celular, lo que le permite evadir al sistema inmunitario. Con respecto a su epidemiología y su distribución, debemos de tener en cuenta que la sífilis está en todo el mundo. La sífilis ha tenido una distribución a nivel mundial y pues es universal. Y también es la tercera enfermedad bacteriana de transmisión sexual más frecuente en Estados Unidos, después de las infecciones por clamidia y gonorrea. La incidencia de la enfermedad ha disminuido como consecuencia de la introducción del tratamiento con penicilina en los años 40, aunque se han descrito incrementos periódicos asociados a modificaciones de los hábitos sexuales, por ejemplo la utilización de píldoras anticonceptivas en los años 60, las casas de baño para público homosexual en los años 70, aumento de la prostitución relacionado con el consumo de la cocaína y crack en los años 90, se está observando una tendencia preocupante entre los años 2000 y 2010, la incidencia de esta enfermedad de reciente adquisición. Esta se ha duplicado con casi 14.000 casos notificados en 2010, principalmente entre los varones homosexuales. Este hecho refleja probablemente una percepción errónea de que las enfermedades de transmisión sexual, incluidas las infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, pueden ser controladas de modo eficaz con antibióticos, por lo que mantener una relación sexual sin protección es una actividad de bajo riesgo. Por desgracia, los pacientes infectados con sífilis tienen un mayor riesgo de transmitir o adquirir la infección por el VIH cuando existen lesiones genitales. Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos realizados en salud pública para eliminar la sífilis, esta enfermedad sigue siendo un problema importante en las poblaciones con actividad sexual. La historia natural de la sífilis es exclusiva del ser humano y no se conocen otros hospedadores naturales. El Treponema pallidum es un organismo muy hábil,
pero incapaz de sobrevivir a la desecación o a la acción de los desinfectantes. Por lo tanto, la sífilis no se puede propagar por el contacto con objetos inanimados como los retretes. La vía más frecuente de propagación es el contacto sexual directo. La enfermedad también se puede adquirir de forma congénita o mediante la transfusión de sangre contaminada. La sífilis no es muy contagiosa. El riesgo de que un individuo la contraiga después de un único contacto sexual se estima en alrededor del 30% de los casos. En el periodo de incubación vamos a ver el tiempo en el cual la sífilis se desarrolla. Vemos de que la sífilis es una enfermedad que se caracteriza por una serie de fases o etapas muy bien definidas. Por lo general de 10 días a 3 meses, por lo común son 3 semanas, separadas por periodos de latencia más o menos asintomáticos que pueden durar hasta años, en los cuales solo la serología permite el diagnóstico. Para una mejor comprensión de esta patología, la vamos a dividir en sífilis adquirida, sífilis congénita y sífilis experimental. La sífilis adquirida no tratada, pues la vamos a dividir en 3, a su vez, que van a ser sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. La sífilis primaria, pues los treponemas patógenos se multiplican dando lugar a la formación de la lesión primaria, característica de la sífilis, el chancro duro. Esta aparece de 2 a 10 semanas después de la infección y con él se inicia la fase primaria de la sífilis. La sífilis secundaria, después del periodo de latencia de 2 a 10 semanas o 2 años, aparecen las lesiones, aparecen las lesiones de la sífilis secundaria. Este periodo empieza con una intensa espiroquetema que da lugar a lesiones en diversos órganos y a una sintomatología claramente sistémica que ceden en 2 a 6 semanas gracias a la intensa respuesta inmune del hospedero. La sífilis terciaria. En esta fase se caracteriza porque ocurre de 3 a 20 años después de la infección inicial. Las lesiones granulomatosas típicas de la sífilis tardía son conocidas como gomas. Eso fue la sífilis adquirida. Ahora vamos con la sífilis congénita, que es la madre embarazada sifilítica puede transmitir el treponema pallidum a la corriente sanguínea del feto por vía transplacentarias entre la 10ª semana y la 1ª semana de gestación, y no solo a partir del 4º mes como tradicionalmente se ha considerado. Y por último, podemos ver a la sífilis experimental. A pesar de que solo los humanos son los hospederos naturales del treponema pallidum, un grupo de animales de laboratorio, conejos, monos y chimpancés, pueden ser utilizados en infecciones experimentales. Particularmente los conejos, es posible vincularlos en el ojo, la piel, testículos o el escroto. Y pues de los estudios con diferentes dosis infectivas se ha podido determinar que el tiempo de multiplicación in vivo de estos organismos es entre 24 y 36 horas. La transmisión. La transmisión se va a dar por contacto y esto se da mediante una fusión binaria transversal. El tiempo de regeneración se ha estimado en 30 horas. Los animales de experimentación más sensibles son el chimpancé y el conejo. Se ha mantenido todos estos años una cepa de treponema pallidum por subcultivos sucesivos, cada 15 días en testículos de conejo. Al animal se le produce una orquitis abundante en treponemas, lo que mantiene su virulencia y se utiliza como antígeno en pruebas serológicas específicas para el diagnóstico de la sífilis. Durante las primeras fases del proceso, el paciente tiene bacteriemia, la cual puede persistir hasta 8 años en ausencia de tratamiento. La transmisión congénita de la madre al feto puede tener lugar en cualquier momento durante este periodo. Después de 8 años, la enfermedad puede permanecer activa,
pero no se cree que ya haya bacteriemia. La sífilis se transmite cuando hay contacto directo. Como ya lo habíamos mencionado, debe de haber un contacto directo con las lesiones primarias o secundarias de una persona infectada. Dichas lesiones contienen espiroquetas infectantes. La exposición casi siempre es consecuencia del contacto sexual durante el coito oral, vaginal o anal, dado que las lesiones primarias pueden ser internas y las lesiones secundarias pueden pasar desapercibidas o no diagnosticarse. Puede haber transmisión sin que ninguno de los dos compañeros sexuales esté consciente de la enfermedad. También puede transmitirse por transfusiones de sangre si el donante está en las primeras fases de la enfermedad. La infección por contacto con artículos contaminados es muy rara. Hay muchas probabilidades de infección fetal si la madre tiene una sífilis primaria o secundaria o está al inicio de la latencia, pero puede presentarse durante todo el periodo de latencia. Los lactantes pueden tener lesiones mucocutáneas infecciosas. Muchos treponemas no patógenos, algunas especies de la boca y las cepas cultivables de Reiter, Noguchi y Kazan han sido cultivados en gran variedad en medios artificiales. Cuando hablamos de las susceptibilidades, cuando una persona o animal no posee suficiente resistencia contra el patógeno, que en este caso es el treponema pálido. Todas las personas son susceptibles, pero solo el 30% logra desarrollar lo que es la infección y si no se lleva el tratamiento adecuado, aparece una inmunidad contra esta bacteria de manera gradual y ciertos pacientes, como los que sí son tratados en la primera fase de la infección, no requieren dicha inmunidad, pero son propensos a la reinfección. Los profesionales del área de salud suelen estar muy expuestos y presentar lesiones primarias en el área de las manos. El patógeno y la patología. El patógeno de la sífilis es el Treponema pallidum de la subespecie Pallidum, que es una espiroqueta muy fina y pequeña con un cuerpo rodeado por una membrana citoplasmática trilaminar y no se puede observar por tinciones de Gram, es decir, que es Gram negativa. Este penetra las membranas mucosas y seguido, luego de un par de horas, llega a lo que son los vasos linfáticos y a la sangre hasta producir la infección. La lesión primaria surge en un promedio de 21 días y en el sitio de inoculación. Entonces nuestra patología es la infección desarrollada que conocemos como sífilis, que puede ser adquirida o congénita. En la sífilis adquirida se limita que su hospedero humano puede transmitirlo por contacto sexual y sus lesiones se encuentran en la piel o en las membranas mucosas de los genitales, específicamente en el interior del recto, área perianal y boca. Esta penetración de las membranas mucosas puede ser por la ruptura de la epidermis o que ésta se encontraba intacta. La sífilis congénita se da cuando una mujer embarazada tiene la sífilis y se la transmite al feto a través de lo que es la placenta y se puede dar a partir de la semana 15 de gestación. Las manifestaciones generalizadas de parénquimas de orden general y mucocutáneas de la sífilis secundaria surgen de 6 a 8 semanas después pese a los altos contenidos de anticuerpos. Luego de este periodo de latencia, 33% de las personas sin el tratamiento desarrollan lo que es la enfermedad terciaria o sífilis terciaria. Vamos a hablar del cuadro clínico de la sífilis. Que recordemos que la sífilis se puede dividir en la que es la congénita y la adquirida. En la adquirida se da por lo que es tres fases que nosotros conocemos como lesiones. En la lesión primaria, la lesión secundaria y la lesión terciaria. La primaria y la secundaria son ricas en espiroquetas y altamente infecciosas. En esta lesión primaria se desarrolla la infección y es en las primeras 2 a 10 semanas, en donde se forma una pápula, que es un tipo de lesión cutánea con elevaciones sólidas de la piel en el sitio de infección que se descompone para formar una úlcera con base dura. Esto es lo que nosotros coloquialmente o muy famosamente hemos escuchado que es el famoso chancro. Se da en áreas como el pene, en el recto, en el conducto anal, en la boca, en el cuello uterino o en los labios mayores. Incluso puede llegar a pasar como inadvertido. Tenemos la lesión secundaria que se presenta después de 2 semanas y es como una erupción maculopapular roja en cualquier parte del cuerpo, incluyendo las manos y los pies.
Las pápulas húmedas y pálidas, que conocemos como condilomas, se encuentran en las regiones anogenital, en las axilas y en la boca. Las manifestaciones proteiformes de la fase secundaria incluyen estas lesiones mucocutáneas, una linfadenopatía, generalmente esta no es dolorosa. Las lesiones de la piel suelen ser bastante sutiles, pero a menudo surgen máculas no pruriginosas de color rojo pálido o incluso rosa. Estas están distribuidas a lo largo de lo que es el tronco, en las extremidades, palmas de las manos o hasta en los pies. En las zonas intertriginosas o húmedas, las pápulas se agrandan y muestran una erosión hasta alcanzar lesiones amplias, muy infectantes, que conocemos como condilomas planos. A veces se suele presentar erosiones superficiales de las mucosas, síntomas de orden general como es la faringitis, el dolor, fiebre o malestar general. Se incluye, ¿verdad?, lo que es una sífilis latente, que son para personas sin manifestaciones clínicas, pero con resultados positivos en nuestros estudios serológicos, y se limita al primer año después de la infección, aunque de esta sífilis latente no se conoce una duración de tiempo y se dice pues que es más de un año. Cuando una lesión aparece luego de 3 años o 5, el portador deja de ser infeccioso. En este caso de una infección citilítica asuma un subestado clínico, el paciente puede pasar por las primeras etapas, que son la latente, las primeras etapas sin síntomas, en la etapa latente, hasta desarrollar años después una lesión terciaria. En esta lesión terciaria se presenta lo que es granulomatosas en la piel, en los huesos, en el hígado, cambios degenerativos en el sistema nervioso como la sífilis meningovascular, la paresia, las lesiones cardiovasculares como la aortitis, la aneurisma aórtica y otros. Esta sífilis terciaria en sus formas clásicas comprende lo que son las alteraciones neurosifílicas, la sífilis cardiovascular y la goma. En la neurosífilis, esta se dice que es asintomática, pero evoluciona poco a poco hasta llegar a una paresia general y a los tabes dorsales. Se presenta lo que es la cefalia, la náusea, los vómitos, rigidez del cuello, afectaciones de los pares craneales, convulsiones y cambios en el estado psíquico. Esto es lo que nosotros conocemos como la sífilis meningovascular. En esta se puede llegar a surgir hasta después de 10 años de la infección, y tenemos, ¿verdad?, las gomas, que son las lesiones solitarias que se presentan inflamaciones granulomatosas con necrosis central y aparece en la piel o sistema osteomuscular, que puede afectar en cualquier parte del cuerpo. Siguiendo con el cuadro clínico, podemos visualizar físicamente cómo se presentan estos signos. En la lesión primaria, pues tenemos lo que son las pápulas o lo que conocemos como chancro, que no suele ser doloroso y que incluso en la imagen podemos ver cómo se ve un fondo limpio en esta imagen, y aquí podemos ver la presencia del chancro. En la segunda imagen de la sífilis secundaria ya tenemos, ¿verdad?, lo que son las lesiones, que podemos presentar descamaciones en las porciones húmedas de los labios, tenemos las úlceras que son un poco profundas, los parches mucosos, que las lesiones rojo intensas con descamación central en las manos se presenta, y que en el torso hay lesiones ligeras. Y como ya mencionamos, en las lesiones finales o la lesión terciaria se ataca directamente los órganos, el sistema nervioso, las manifestaciones cutáneas son muy severas, y que se presenta lo que es el goma. Nuestra característica de lesión cutánea en la lesión terciaria es el goma, un granuloma indoloro. Bueno, ahora hablando un poco de la sífilis congénita, siempre en nuestros cuadros clínicos tenemos que se transmite de verdad la sífilis congénita durante todo el embarazo, pero la enfermedad en el feto se manifiesta solo después del 4.º mes de gestación. En los signos de la enfermedad suelen aparecer durante el desarrollo de la infancia, como lo que es la queratitis intersticial, los dientes de Hutchinson, la nariz en silla de montar, la periostitis y diversas anomalías del sistema nervioso central que afectan bastante a nuestros neonatos. También con esta sífilis congénita se puede presentar lo que es una muerte fetal, se presentan los abortos espontáneos, que los neonatos nacen muertos o que nacen vivos y desarrollan los signos presentados.
Vamos a hablar de los diagnósticos de laboratorio. Estos se utilizan para demostrar la presencia de la bacteria Treponema pallidum. La muestra que se utiliza para estos diagnósticos es un líquido tisular que se obtiene a través de las lesiones superficiales tempranas para demostrar la presencia de las espiroquetas, ¿verdad? También se puede utilizar lo que es una sangre destinada a pruebas serológicas. En el examen de campo oscuro se visualiza esa muestra con una gota de esta en un líquido, ¿verdad? En el portaobjetos que se examina con aceite de inmersión y la iluminación de campo oscuro para espiroquetas de móviles típicas. Este examen es el único medio específico para el diagnóstico de la sífilis, en lo que es la etapa primaria y secundaria, en las recaídas, reinfecciones o en las sífilis congénitas. Una vez que la muestra se fija al vidrio del portaobjetos, este se tiñe con el anticuerpo antitreponémico marcado con la fluoresceína y se examina con la microscopia de inmunofluorescencia para la búsqueda de las espiroquetas, que podemos visualizar en la imagen cómo da el resultado del examen de este tipo, ¿verdad? Luego tenemos lo que son las pruebas serológicas específicas para la sífilis, que se dividen en las no treponémicas y en las treponémicas. Cuando hablamos de las pruebas no treponémicas, estas determinan anticuerpos reaginos que se detectan con el antígeno cardiolipinalectina utilizada para la detección del sífilis. Estos tienen un rendimiento grande y con un bajo costo. En estas también se puede vigilar lo que es la eficacia del tratamiento que se está llevando a cabo, pero tienen la desventaja de que no son sensibles al comienzo de la infección y por ello van a dar como falsos positivos hasta el paso de las semanas en que ya está bien establecida la infección. A pesar de que estas pruebas no treponémicas son bastante específicas, no son exclusivas para lo que es la sífilis y por ello se dividen en dos grupos según la forma en que detecten los complejos antígenos anticuerpos, siendo pues las pruebas no treponémicas de fijación del complemento y las pruebas no treponémicas de fluoculación. Estas últimas suelen ser las de más fácil uso. Tenemos, ¿verdad?, que dentro de estas pruebas entran lo que son las reaginas rápidas plasmáticas, que generalmente están denominadas plasma-crit. Siempre que una de estas dé un resultado positivo, se debe confirmar con una prueba un poco más específica como es la de BDRL. Una prueba de este tipo son mayormente de diagnóstico. Luego tenemos las pruebas treponémicas, ¿verdad? En estas pruebas treponémicas se miden y detectan los anticuerpos contra el antígeno treponema pálido, los antitreponémicos específicos que aparecen en las infecciones. A la hora de determinar si un resultado obtenido por los métodos no treponémicos realmente lo es o es falso, podemos utilizar una de estas pruebas porque son más específicas. Son menos útiles como pruebas de detección porque una vez que estas son positivas, después de la infección inicial, son positivas a lo largo de toda la vida, dependiendo del tratamiento, ¿verdad? Y son más costosas. Aquí dentro en lo que es la prueba FTA-APT, pues en esta prueba de APT es una prueba de absorción de anticuerpo treponémico fluorescente. Una modificación está modificada y es compleja, por ello se usa para confirmaciones de pruebas, porque son más caras y se utilizan para diagnósticos de estadios tardíos de sífilis. Como sabemos, los resultados de las pruebas pueden variar y esta no es la excepción de las pruebas no treponémicas que nos arrojan diversos resultados. Tenemos los resultados positivos que se desarrollan después de 2 a 3 semanas de una sífilis no tratada o cuando esta sífilis ya ha avanzado hasta la lesión secundaria. Tenemos los resultados positivos que se vuelven negativos en un periodo de 6 a 18 meses o incluso hasta después de 3 años del tratamiento eficaz. Y lo que es un resultado positivo tardío. Cuando un resultado nos da positivo tardío después de un tratamiento, nos indica que el tratamiento no fue eficaz o que hubo una reinfección. Hay ciertas enfermedades que suelen confundirse con otras. Como sabemos, ¿verdad? El sífilis presenta las lesiones primarias que son el chancro y esto el chancro citílico suele confundirse con lo que es el herpes genital.
que es el chancroide, que es doloroso y poco común. También se confunde con lo que es el linfogranuloma venéreo o las neoplasias. Por ello es que se usa lo que son los diagnósticos diferenciales para cada enfermedad. Primero, pues recordemos que se usa una prueba serológica con antígenos no treponémicos, siendo esta la reactina plasmática rápida. Si esta resulta positiva, se realiza una serológica de anticuerpos treponémicos de confirmación, la que conocemos como la aglutinación de partículas de treponema pálido. Siendo esta positiva y con un paciente que nunca ha recibido tratamiento para la sífilis, se confirma que el diagnóstico ha dado como positivo. En los lactantes, las pruebas que se usan se basan en lo que es el suero de la madre. Vamos a hablar del tratamiento que se usa para la sífilis. Aquí utilizamos lo que es la técnica de la antibioticoterapia, que se basa en la terapia por antibióticos. En el tratamiento por elección contra la sífilis es la penicilina. ¿Por qué? Porque esta, con concentraciones de 0.003 unidades por mililitro, tiene una actividad treponémica, ya que no se ha demostrado que el treponema pallidum sea resistente a ella. La sífilis con menos de un año de duración se puede tratar con una sola inyección de penicilina G-benzatínica por vía intramuscular, mientras que la sífilis con mayor duración o la neurosífilis, que recordemos que es una subclase de la lesión terciaria de la sífilis, se trata con la misma penicilina G-benzatínica, pero siempre de vía intramuscular, ¿verdad? Pero esta se administra 3 veces con intervalos semanales. Los pacientes deben abstenerse a todo contacto sexual durante se da el proceso del tratamiento y hasta que las lesiones hayan desaparecido para evitar la reinfección. Cuando se presentan casos de hombres y mujeres no embarazadas que son alérgicos a la penicilina, se pueden usar diversos sustituyentes, entre los que podemos mencionar la tetraciclina, la doxiciclina, la eritromicina y la ceftriaxona. Si hay mujeres embarazadas que son alérgicas a la penicilina, esto se debe mostrar por exámenes clínicos y se realiza lo que es una técnica para reducir esta sensibilidad. También puedes mencionar, ¿verdad?, que para el tratamiento las medidas locales no se deben realizar, es decir, que para las lesiones mucocutáneas no existe un tratamiento, no se debe aplicar ni antisépticos locales ni otros productos sobre las lesiones hasta que se hayan obtenido las muestras para el estudio de microscopio. Para hablar un poco de las complicaciones de la sífilis, estas pueden aparecer hasta 10 o 20 años después del contagio, sobre todo en aquellos casos del 15 al 30% de los infectados que no recibieron el tratamiento y se llega a lo que es la sífilis tardía o sífilis terciaria, ¿verdad? La sífilis terciaria, recordemos que se daña pues lo que es el cerebro, los nervios, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, los huesos y las articulaciones. Tenemos, ¿verdad?, que las complicaciones también se pueden presentar en lo que es la sífilis secundaria, que son menos frecuentes y entre estos podemos mencionar la hepatitis, la nefropatía, las lesiones gastrointestinales que podemos ver como la gastritis hipertrófica, las placas de proctitis, las tumoraciones rectosimoideas, la artritis y la periostitis. Siendo también pues que se da la afectación más frecuente que es la del hígado. Dentro de esta lesión secundaria se puede presentar lo que es el aumento del riesgo de infección por el VIH. Y en las mujeres, como bien se sabe, pues los problemas en el embarazo causan riesgos de abortos espontáneos, las muertes fetales, que el neonato nazca muerto o que muera después del día de nacimiento. Y pues, como sabemos, bueno, como mencionamos, a las mujeres embarazadas se da lo que es la sífilis congénita, ¿verdad? Que trae ciertas complicaciones que podemos mencionar como los pequeños bultos o tumores, la meningitis, la pérdida de la audición, los problemas visuales, la demencia, la disfunción sexual en los hombres, la incontinencia urinaria y hasta los problemas cardiovasculares. Vamos a hablar de la prevención para las enfermedades de transmisión sexual, específicamente para lo que es la sífilis, ¿verdad?
El único método confiable para prevenir este tipo de infecciones o enfermedades es la abstinencia, pero bien se sabe que este no es un método práctico culturalmente. Así que nosotros podemos resumir la prevención de sífilis en lo que son tres grandes grupos. Primero, ¿verdad? Que existe lo que es las prácticas sexuales seguras. ¿Qué quiere decir esto? Que limitemos nuestros números de compañeros sexuales y a su vez, en el momento en que se esté realizando la práctica, hacer el uso correcto de lo que son los condones, que pueden ser de látex o poliuretano. En el segundo grupo, pues mencionamos lo que son los tamizajes periódicos, pero tamizajes periódicos ¿para qué personas? Para los prestadores de la atención en salud, es decir, los médicos, los enfermeros, los laboratoristas, cualquier profesional del área de salud, también los pacientes con infecciones de transmisión sexuales confirmadas o presuntas como es el VIH, los grupos de alto riesgo, como son los trabajadores sexuales o los hombres sexualmente activos con relaciones en otros hombres. Las mujeres embarazadas que en su primera consulta prenatal deben repetírsela también en lo que es en el tercer trimestre y al momento del parto. Y pues nuestro tercer grupo nuestra tercera prevención, incluye lo que son las intervenciones preventivas culturalmente apropiadas para la sociedad. Estas deben ser de bajo costo o gratuitas y deben incluir lo que es una educación sexual básica sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual e incluso, si es posible, incluir los preservativos. Entrevistar, dentro de esto, cabe lo que es entrevistar privadamente por los prestadores de salud a los pacientes para identificar sus últimos contactos sexuales y podérseles notificar que se encuentran en riesgo de este tipo de enfermedad. Ahora vamos a hablar del control. En el control, pues como mencionamos al final de nuestras medidas preventivas, se debe llevar un control de contacto paciente y ambiente inmediato. Es decir, una entrevista a los pacientes sobre los últimos contactos sexuales que ellos mantuvieron y también la fase en la que ellos se encuentran nos van a ayudar a determinar a qué personas podemos notificar y someter a pruebas. Tenemos, ¿verdad?, que en la sífilis primaria se somete a prueba a todos los contactos sexuales de los 3 meses anteriores a los que comenzaron los síntomas. En la sífilis secundaria tenemos a todos los contactos que fueron de 6 meses para atrás y la sífilis latente, que puede ser tardía o temprana, ¿verdad? En la temprana, los contactos sexuales del año anterior del comienzo de la sintomatología. En la sífilis latente tardía tenemos a todos aquellos compañeros a largo plazo o hijos de madres infectadas. Y en la sífilis congénita, pues a todos los miembros de la familia inmediata. Para el control del paciente, los contactos y ambientes inmediatos, también se tiene que, pues se debe notificar a las autoridades locales de salud de los casos de sífilis infecciosa temprana y congénita, pero manteniendo lo que es en privado la persona, no de decir el nombre de ellos, ¿verdad? Se debe dar un aislamiento en los pacientes que son hospitalizados para evitar que se propague una infección. Tenemos pues que también se debe dar desinfección concurrente y evitar el contacto con las secreciones de las lesiones abiertas o con los artículos contaminados con ellas, entre otros.